Bienvenidos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa donde vamos a analizar la láser terapia o terapia láser como tratamiento más moderno para las cicatrices queloides. El día de hoy nos acompaña la licenciada Iskra García para hacernos una demostración y para hablar acerca de esta terapia láser para disminuir, para reconocer, para tratar las heridas con cicatriz queloide. Bienvenida, muchísimas gracias Iskra por estar acá. Gracias Tomás, gracias por la invitación. Muy bien, nosotros por ser un país latino con mucha mezcla de razas, tenemos en nuestra genética una alta posibilidad de generar cicatrices, no solo hipertróficas, sino también cicatrices queloides, que muchas veces tienen un comportamiento tipo tumoral. Así es, Tomás. Precisamente hoy estamos acá para hablar con la audiencia sobre lo que es el queloide, porque es normal que después de una lesión o haber sufrido alguna herida se forme una cicatriz. Recordemos que después de una lesión debe haber una cicatrización. Pero en este caso hablaremos del queloide, que es una enfermedad de la cicatrización. Es una enfermedad, se considera como una enfermedad dermatológica de la cicatrización. Correcto, es una cicatrización inadecuada de tipo patológico. Esto no debería pasar, pero por algún factor o alguna predisposición propia de la piel se desarrolló esta mala cicatrización. Ok, las características de este tipo de cicatriz, yo diría que la más importante es que no para. Sigue creciendo y sigue creciendo. Uno puede intentar terapias, incluso inyectoterapias con antiinflamatorios corticoides para disminuir este crecimiento patológico, pero el dolor, la picazón y el crecimiento no paran. Correcto, Tomás. Precisamente el queloide se caracteriza por la comezón, la hipersensibilidad y dolor, que es lo que más fastidia a nuestros pacientes, aparte de también el factor estético, ¿no? Que el enrojecimiento, el abultamiento, también está la parte de los síntomas, que es la picazón y la hipersensibilidad. Y precisamente esto es lo que se puede controlar con la terapia láser. Perfecto. Justo acá tenemos un esquema que nos habla de un cuadradito de piel que incluye la dermis y la epidermis. Cuando uno hace la terapia láser, en primer lugar, ¿qué es lo que está generando? Primero, en la parte más superficial, hay una quemadura. El láser es luz transformada en energía. Entonces, a través de este esquema podemos ver que cuando se produce el queloide, lo primero que produce es una inflamación. Esta inflamación produce el aumento de la irrigación o aumento de circulación de sangre y a su vez se hace el aumento de la colágena y la elastina, que es lo que hace que el queloide tenga el aspecto abultado. Ok. ¿Ya? Cuando se aplica el láser sobre las primeras capas de la piel, se produce la disminución de la circulación, lo que conlleva al aplanamiento de la cicatriz y progresivamente el mejoramiento del color, que es lo que busca el paciente, acompañado de la disminución de la sintomatología como picazón e hipersensibilidad y dolor. Una de las cosas que pueden o suelen presentarse es que esta picazón genera algo que se conoce como grataje, que viene a ser el rascado. Y luego puede asociarse una infección sobre una cicatriz queloide producto de la contaminación que se produce por las uñas y por rascarse, ¿no es cierto? Correcto. Y ese es un tema que con el láser disminuye la sintomatología. Entonces podemos ver cómo algo tan sencillo como una cicatriz puede llegar a una ulceración y a esta comezón tan molesta, que es lo que tú estás mencionando. Una de las cosas también es que si esta lesión se ha producido en una zona de flexura, vamos a suponer cuello, por ejemplo, la flexura del codo por detrás de la rodilla, este aumento, esta proliferación de células puede restringir el movimiento, incluso generar problemas serios para poder desarrollar actividades normales si es que no se controla la cicatriz. Es correcto, no solamente vemos afectada la parte estética, sino que se ve afectada la parte funcional. Totalmente. Como tú lo mencionas en las articulaciones, puede afectar el movimiento, la flexión
o la extensión de estas extremidades. De acuerdo. Tenemos factores de riesgo de mala cicatrización. Yo debería decir primero, el primer factor es el mecanismo por el cual ha sido producida la agresión. Por ejemplo, no es lo mismo una herida quirúrgica que una mordedura de perro, por decirlo así, ¿no? Una agresión canina. Entonces, el mecanismo por el cual se produce una lesión inicial es muy importante para el desarrollo posterior de una cicatriz que puede ser defectuosa, que no necesariamente es queloide, pero podría ser una cicatriz hipertrófica, por ejemplo, que es una especie, es difícil a veces de distinguir, pero esos factores vienen predispuestos por la propia piel del paciente y sus genes. ¿Es así? Sí tiene que ver con la predisposición y como tú lo has mencionado, por esto previamente hacemos como que un estudio o indagamos en la historia clínica del paciente para ver la causa, por qué fue la lesión y de acuerdo a estos datos podemos planificar el tratamiento o el plan de trabajo apropiado para el paciente. De acuerdo. Hay otros factores como por ejemplo la exposición a la luz solar, se activan las células, eso también como que despierta una cicatrización patológica. Pueden haber problemas hormonales, pueden haber problemas dermatológicos asociados en una zona de acné, por ejemplo, en una zona donde ha habido un herpes recurrente también. Son factores externos que influyen en la cicatrización. Tenemos una imagen muy interesante de algo que yo no conocía, pero Iskra nos está diciendo y nos enseña este aparatito que me ha parecido súper novedoso. ¿No puedes explicar a qué se llama una prueba de cicatrización con esta maquinita? Sí, Tomás. En la actualidad en nuestro país este dispositivo es único. Lo tenemos en Skin Medical. Antes no había la posibilidad de determinar la aparición o no de un queloide. Ahora podemos adelantarnos a si hay una buena o mala cicatrización con este dispositivo. Si usted ha sufrido una lesión recientemente y ya se encuentra en fase de cicatrización, podemos aplicar un estudio con este equipo llamado cutómetro, lo que va a arrojar algunos datos para predecir o no si es correcta la cicatrización, si es una cicatrización normal o por el contrario es una cicatriz queloide y en esta fase ya comenzar con la aplicación de los tratamientos correspondientes. ¿Este examen en cuánto tiempo se hace? ¿Inmediatamente producida la herida o uno tiene que esperar que haya iniciado el proceso de cicatrización? Yo nunca lo había visto, de verdad, y me sorprende porque me parece una herramienta súper útil como para adelantarse al proceso de mal cicatrización de un paciente. Correcto. Sí hay que esperar que haya ya un proceso de cicatrización, no se puede hacer durante la fase de herida y gracias a la tecnología podemos adelantarnos o predecir la aparición del queloide con este aparato llamado cutómetro. Fabuloso. Muy bien, tenemos algunas imágenes. Acá, por ejemplo, miren ustedes, por favor, amigos, porque esto es una foto muy original, porque imagínese usted solamente por hacerse el huequito del arete de una oreja. Miren lo que puede pasar y esto es una cicatriz queloide y sigue avanzando. O sea, esto no para de crecer y evidentemente es algo que no es estético para nada y es solamente un punto. O sea, tampoco es que se necesite una gran herida para desarrollar una cicatriz queloide. Así es, lamentablemente esta paciente tiene la predisposición a desarrollar queloide, solamente se hizo el arete, no ocurrió infección, no hubo ningún otro factor, solamente ella se realizó el arete y se produjo este queloide. En este caso tenemos una herida de vacuna, si no me equivoco. Sí, es en el hombro. Es una herida de vacuna. Imagínese usted, señora, se va de viaje, le ponen una vacuna, pasan 4 meses y comienza a crecer de una manera tremenda este tipo de cicatrices. Y acá tenemos cómo va avanzando el tratamiento a partir de la tecnología láser. Sí, en este caso es una cicatriz más complicada porque la paciente es una vacuna de hace más de 20 años. Entonces, ha sido un proceso más largo, pero afortunadamente ya está en un 60% de mejoría. Perfecto. Tenemos acá la simulación, por favor, simulación de lo que podría significar una herida, que la vamos a ver muy de cerca, y cómo se realiza este tratamiento con láser en una demostración de una probable herida
con antecedentes de cicatriz queloide. Por favor, ¿nos puede enseñar, doctora, cómo es este sistema, este mecanismo? Sí, en este caso tenemos acá a nuestro paciente Luis. Acá podemos ver la simulación de lo que es un queloide, una cicatriz abultada. Contamos con el equipo láser especial para cicatrices queloides, el cual es un equipo multietapas que se gradúa de acuerdo al tipo de cicatriz de forma automática. Iniciamos la aplicación de la terapia láser, el paciente no siente dolor, el paciente no siente sensación de calor, sino como una pequeña corriente, se podría decir, no es desagradable y la terapia dura alrededor de unos 15 a 20 minutos. En el momento que se aplica la terapia láser se le coloca un parche sencillo que más o menos va a durar unas 24 horas sobre la piel del paciente y lo mejor es que se puede reintegrar a sus actividades cotidianas enseguida. No tiene ninguna contraindicación esta terapia. Imagino que va a depender del tamaño de la cicatriz, la cantidad de sesiones que se tengan que hacer en el manejo de esta láser terapia. Así es, Tomás. Regularmente nosotros tratamos por cicatriz, pero también va a depender de la extensión, del tamaño, de la zona. Se estudian todos los factores para determinar el plan de trabajo de cada paciente. En principio, una herida como la que tiene nuestro paciente, ¿cuántas sesiones podría tener y en cuánto tiempo esa cicatriz hipertrófica queloide se aplana? El avance es progresivo y depende de los factores, de algunos factores o la calidad de vida del paciente. Por eso hacemos un estudio de la historia clínica del paciente, pero generalmente va de 6 a 8 sesiones para tratar un tipo de cicatriz parecido al que vemos hoy aquí. Muchísimas gracias a la licenciada Iskra García, a nuestros amigos de Skin Medical por traernos esta medicina que parece del futuro, pero es actual. Se hace ahora y se pueden prevenir cicatrices realmente malas, cicatrices que son enfermedad de la cicatrización y que pueden traer consecuencias bastante desagradables. Les agradezco mucho a usted y a todo su equipo. Muchas gracias, amigos, a ustedes. Y nosotros continuamos, seguimos con más de nuestro programa. Muy bien.